Portanto, amados míos, como sempre habéis obedecido, não com negligência, falaria o quê? Senão muito mais ahora podemos ser ocupados en vuestra salvación con temor y temor. Porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a orar. Que no Dios permanecemos, te hablamos por bondad y misericordia de tu Padre. El Espíritu Santo, ven sobre nosotros, abre tu iglesia, úsame como instrumento en tus manos, oh Dios, grata también como un Padre. Que sea yo un canal de bendición, un vaso, un instrumento que abre o que conoces para ser reflejado su gloria y su carácter en la vida. Cuando un poco concreto, un pecho mundo, agora. Pablo empieza versículo 12 diciendo, por tanto, como ya hemos explicado algunas veces, eso trae un contexto de continuidad. La iglesia es una iglesia bendecida, Filipos es una ciudad que tiene una iglesia de creyentes bien firmadas y dando la palabra de Dios. Una iglesia buena. Pero tenía algunos problemas, como ya hemos estudiado. Algunos predicaban a Cristo por propia, es decir, por ganancia, otros por contienda, otros para traer más atenciones a las presiones del barrio. Algunos problemas que Pablo tenía que enseñar y lo que nosotros predicamos en dos partes, primero la humillación de Cristo, después su glorificación, fue Pablo dando un ejemplo de cómo nosotros, como iglesia de Cristo, debemos tratar. Sean ustedes con el mismo sentir que hubo también en Jesús, así fortaleciendo el tema. Y después que pone el ejemplo de humillación, que es aquel modelo de conseguir, y pone también la glorificación de Cristo, que es aquello que nos anima a decir, un día llegaremos ahí, es cierto. Pablo dice, por tanto, amados míos. Y ahí viene concluyendo esta larga enseñanza en el capítulo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia. ¿Ves la conexión? Pablo está diciendo, cuando yo no estoy, ustedes van a hacer alguna cosita mala. Así que no tienen que tener de Más adelante, Pablo va a decir también acerca de vos y así que están en querer, no hablan en tu idioma, están hablando en tu idioma, obedecen a fuerza de bien. Pero Pablo trae acá el contexto. Y dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos. Entonces, lo que Pablo está trayendo acá es una corrección muy grande, porque es una iglesia buena. Es una iglesia de creyentes que realmente milita por la fe. Por eso está trayendo como una palabra de corrección, pero también de ánimo. Como siempre ustedes han obedecido. No sigan obedeciendo. Sigan obedientes a la manera como Cristo fue obediente. Aún siendo hijo, no tenía tanto, por decir así, mirando hacia la gloria de Cristo siendo Dios, con la doble naturaleza, como no era necesario a nuestros ojos que él fuera sometido a la obediencia. Porque a la vez que obedece al Padre y el Espíritu Santo, y él siendo el Padre y el Espíritu Santo, es decir, los tres son uno solo. Entonces, una vez que obedece al Padre, está obedeciendo a él mismo. En un cierto sentido, si nosotros vamos a mirar esta reunión mística, vamos a decir, wow, era realmente necesario porque Jesús tuvo que ir tan obediente a las cosas de Padre. Oh, si vamos a mirar una probabilidad de que, además de ser nuestro ejemplo, que también es nuestro profesor, que nos enseña todo. Pero si vamos a mirar únicamente a la persona de Jesús, quiere decir, bueno, se humilló, se bajó, obedeció. Ya todo lo que él hace es obediente, es obediencia.
era más necesario todavía. Entonces, dejamos pensar, vamos a decir, en nuestra humanidad, es necesario que la Biblia mencionara algo de justicia. No para él, para nosotros. Porque cuando estamos en Cristo, por naturaleza somos hijos de Dios. Entonces, si la Biblia no menciona repetidamente la obediencia de Cristo, podemos ver todo lo que hizo Cristo, pero nosotros somos tan rudes que íbamos a decir todavía que le pasó algo. Entonces, repetidamente a nosotros nos reafirma la obediencia de Cristo. Y es lo que Pablo acá receta, dos versículos que parecen ser una paradoja. Son dos asuntos acá interesantes. Una es este camino de santificación, esta obediencia, ¿es cierto? Que Pablo hace corrección con un enfoque y también trae para nosotros en el versículo 2 diciendo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temor. Es donde vamos a aprender algo de cómo ocuparnos de la salvación con temor y temor. ¿Por qué debemos nosotros ocuparnos de nuestra salvación? Una salvación es nuestra. En ese texto mismo, ocupados de vuestra salvación. Entonces, si es nuestra la salvación, ya la tenemos, ya fue regalada, ya fue brindada, fue donada a nosotros, no porque la conquistamos. Y tenemos que, aún así, por encima de todo, ocuparnos de ella con temor y temor. ¿De qué manera yo puedo algo que fue regalado a mí y yo no tengo ninguna participación para ganarlo también? ¿De qué parte está hablando? ¿Qué clase de participación, de sinergia tengo yo con Dios respecto a mi salvación? Ninguna. Yo no tengo parte en nada. Cristo hizo su obra solo en la cruz. Obviamente con la dignidad. Pero Dios Padre estaba condenando a Cristo en nuestros pecados. No estaba acompañando como diciendo: bueno, quiero mucho ser contigo. No. La frase de la consumación es: Elohim, la madre, Salvador. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Cristo en la cruz lleva el castigo, nuestra maldición. Nosotros estamos abajo, mirando a Cristo en la cruz como el ejemplo que pusimos a un perro abajo de todo un perro. Es decir, es una persona insignificante, que está desnuda, humillada, pobre, sin poder hacer nada para salir de aquella condición de muerte. Y todos los enemigos de Dios y de su pueblo burlando de él y crucificando. Es decir, semejante humillación. Y está ahí enmudecido, con la sangre de él desvaneciendo hasta la última hora. Muy callado, viendo todo lo que el Padre le ha dicho para él. Y Jesús, estando en esta condición, hizo toda la obra salvífica, no le dijiste calma. Nosotros tenemos que orar sin saber por cierto lo que estamos pasando. Como tanto que digamos el Señor, tiene el símbolo en padecido, diciendo: está en papel en papel, está notificando al Señor. Y ahora, ¿qué vamos a hacer hoy? No hay participación en esta obra de regalar, brindarnos la salvación. Pero vamos, dice acá en otro lugar también, que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temor. Y yo quiero mostrarles que este ocupar la salvación es como aplico la santificación. Como Cristo en este sacrificio a la cruz nos ha brindado vida eterna, que es el símbolo de salvación.
salvándonos de la condenación, quitando de nosotros la culpa, eso es justificación, entregando a nosotros un camino de santificación. Una vez que nosotros en Cristo hemos muerto en la cruz, a través de la muerte inclusiva, también recibimos de Él la muerte sustitutiva. Es decir, ya no morimos más, una vez que muere la cruz. Y tanto muere con nosotros, es decir, a lo mejor nosotros, a ver, mi teléfono se activó el símbolo. Bueno, además de que Él nos incluye en su muerte, nosotros después también fuimos reemplazados por Él en la comunidad. Entonces la muerte es tanto inclusiva como sustitutiva. Una vez que murió en lugar mío, en lugar de condenación, porque yo morí con Él para mí mismo, para el mundo contrario a lo que es el Evangelio de Cristo. Hemos muerto para eso, para poder vivir para Él. Entonces también me reemplazó en la condena. En el juicio final, copas de la ira de Dios, Él la ha tomado solo. Yo no participé de eso. No participé de ese sufrimiento. No participé de ese castigo. Al contrario, yo fui liberado del castigo. Fuimos salvados de ese castigo. Luego no es de una salvación en su sentido, digamos, amplio, sensus pleno. No es una salvación en un sentido macro, sino que una salvación en un sentido de adquirir vida eterna por el sacrificio de otro y cómo vivir esta vida eterna que ya empezó. Desde el día que tú te has convertido, tu vida eterna ya arranca. ¿Cómo usted debe vivir esta vida eterna? Que Pablo tiene mucho de eso. Trae para nosotros la doctrina y la aplicación de nuestra vida práctica de la doctrina. No nos sirve de nada, hermanos. Y eso es un enfoque también de mi ministerio. Siempre he traído adentro mío y siempre he enseñado en las iglesias donde yo planto que nosotros debemos vivir el Evangelio. No sirve de nada con vivir a la iglesia. No sirve de nada con estar participando en las reuniones. Si tú no aplicas eso en tu matrimonio, en tu casa, en tu hogar, en tu universidad, en tu trabajo, donde usted actúa, no sirve de nada, sin mano, todo el esfuerzo. Es como engañarse a sí mismo. No sirve de nada. Entonces, nuestra vida práctica, Pablo siempre aplica mucho eso. Doctrina con vida práctica. Doctrina y vida práctica. El Espíritu Santo en el corazón. La doctrina en la mente y la práctica en nuestras acciones. Nuestro cotidiano, nuestro diario vivir. Tenemos que estar siempre agradecidos al Espíritu Santo que nos está recordando el sacrificio. Está siempre agradecido a Dios por el sacrificio que hizo en lugar nuestro, para que pudiéramos hoy vivir una vida de santificación. Y esta vida práctica ya ha arrancado en nuestra conversión. Ahora Pablo, vamos a leer de vuelta el versículo final, la parte B del versículo, para entender un poco. Pablo nos dice, ocupaos con temor. Mira la fuerza de esas dos palabras. Con temor y temblor de vuestra salvación. Mira lo que eso significa. Tú fuiste salvado por el sacrificio de otro que llevó toda tu culpa, cargó todo sobre él. Y usted está como viviendo a la ligera, como si eso no fuera tanto, está poniendo por menos algo tan caro. ¿Cierto? No sé si la reunión pasada yo dije, bueno, ser en casa, en que cuando miramos la cruz de Cristo, el carísimo precio que pagó por nosotros, pues nos hace a veces caer en soberbia pensando que valemos algo. Somos muy valorosos. Pero cuando miramos hacia nuestros adentros, tan barato cuanto nos vendemos para el pecado más mínimo, ahí tenemos reconocimiento y realización de que no valemos nada. Él pagó de más por nosotros.
Entonces miramos eso y decimos, con semejante precio, yo voy a mirar con desprecio o con poca estima lo que tengo que mirar con temor y temor. La manera como debo vivir ahora no es que no es exigido nada de mí. Hay dos doctrinas antiguas, las cuales son heréticas. La primera es el activismo respecto a la santificación. El activismo es la doctrina que defiende la justicia propia. Tú no necesitas o quizás no hace falta la ayuda del Espíritu Santo, de la gracia, para llegar a la santificación, para llegar hasta el día final caminando en santificación. Es una doctrina herética que defiende que tú puedes llegar a la santificación. Esta doctrina fue defendida por la teología wesleyana como llamada la tercera obra de la gracia. La santificación es algo que depende únicamente del esfuerzo mío y que yo no necesito que Dios intervenga, si no estoy caminando en práctica de santificación. Y si llego allá con la ayuda de Dios, no estuve caminando en santificación. Esa tercera vía de la gracia de John Wesley. Pero defendiendo, obviamente, a los tiempos que el arminianismo estaba digamos, estaba en aquel entonces, siglo XVII, XVIII. Y hay otra doctrina falsa también, que es muy defendida, se llama quietismo. No es pietismo con la P, es quietismo con la Q. Quietismo es la doctrina que defiende que todas las obras de santificación dependen exclusivamente del Espíritu Santo. Y que Él va a ser solo. Y que nosotros podemos sentar en un sillón, cruzar las piernas y esperar que Él actúe para que nosotros vivamos en santificación. Es una doctrina anticristiana que ya fue declarada como herética. Porque el doctor Sproul dice que si hay en algún momento en la Biblia un sinergismo, yo no voy a tanto, es el teólogo que yo amo. Si yo le doy referencia a un teólogo de ojos cerrados, voy a decir, tranquilo, puede leerlo, tranquilo, que ustedes no van a caer en ninguna falsa doctrina, es el doctor Sproul. Pero él dice, si hay sinergismo en algún punto de las escrituras, es acá, en la santificación, en donde Dios viene caminando con nosotros de la mano. Está el Espíritu Santo indicándonos qué camino seguir. Y está nosotros, por otro lado, con el esfuerzo de vivir en santidad. No estoy diciendo tampoco que está totalmente fuera de lo que nosotros entendemos teológicamente. Pero llegar al sinergismo para mí un poco de más. Yo veo que cuando Pablo habla acerca de ocupar de vuestra salvación con temor y temblor, es que nosotros, sí, es nuestra responsabilidad, es tarea del creyente esforzarse por caminar en la voluntad de Dios en obediencia. Es nuestro deber, y quiero mostrar eso en mi camino para su vida. Vamos a caminar en el equilibrio un poco la palabra de Dios. Delante de esas dos doctrinas, en cierto falsas, yo concluyo que nosotros debemos ser activos sin caer en el activismo y ser guiados por el Espíritu Santo sin estar inactivos. Como yo prediqué otro día, un mensaje que nos hablaba exactamente sobre eso. Tú puedes hacer todo que Dios ha determinado que tú hagas. Y orar como si todo dependiera de Dios. Y actuar como si todo dependiera de ti. No sé si ustedes se acuerdan. Tú puedes hacer todo y tú puedes hacer nada. Es un
un contraste y los expliqué. Bueno, después lo que quieran repetir las dosis ahí tienen que existir. Pero acá estamos exactamente caminando acorde a lo que enseña las. Mire, por favor, cómo debemos servir a Dios en obediencia. Qué responsabilidad. Cómo que Dios actúa a través del Espíritu Santo en nuestro corazón para el camino de santificación, sin quitar de nuestra responsabilidad el celo, el temor, el temblor por ver nuestra culpa echada sobre Cristo y nosotros acá de brazos cruzados, como divertidos, mirando la película, únicamente comiendo pochoclo todo el año y todos los días, pensando que Cristo y el Espíritu Santo se encargó de todo y que el Espíritu Santo va a llevarnos a la santificación, queriendo o no. No, la Biblia no trae eso. La Biblia dice que nuestra responsabilidad es caminar, es esforzarnos en santificación. Obvio que nosotros no nos estaremos esforzando para ganar algo que ya es nuestro. Y tampoco vamos a perder. Pero miren bien. Vamos para los textos. La obediencia es una evidencia de salvación. La desobediencia es una evidencia de perdón. Miren los textos. Hebreos 2, versículo 2. Como Dios da la justa retribución y castigo al desobediente. 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidarnos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los ángeles, por los que oyeron? Testificando Dios juntamente, versículo 4, con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del don del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidarnos una salvación tan grande? Ese texto es casi un paralelo. Porque nosotros pensamos, vamos a descuidar nuestra salvación, no ya es nuestra. Descuidar de esta salvación no significa, yo gané. No. Es decir, me olvidé que gané salvación. No. Es tomar por poco. Es andar olvidado. Es descuidar de la salvación y no caminar en santificación. Es vivir tu vida como si nada hubiese ocurrido. Ojo, que eso puede evidenciar que todavía no alcanzaste salvación. Ahí viene una medida. No son 2 pesos, 2 medidas. Es una sola pesa y una sola nota. Entonces nosotros vemos, wow, yo jamás puedo mirar a alguien y juzgar si esa persona es elegida o no. Pero yo puedo mirar con la recta justicia de la palabra de Dios si esta persona actúa y evidencia las buenas obras de un salvado o no. Y la Biblia nos enseña eso. Vamos a ver que a un Hebreo, capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice así, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Acá él ha entregado por nosotros, ha muerto por nosotros, él ha hecho toda la obra por nosotros, pero no va a tener siquiera compasión en su segunda venida de aquellos que son los desobedientes. Si no, mira cómo contrasta el libro de Hebreos, el obediente y el desobediente con aquella provocación en el desierto. Mire por favor Hebreos 3, versículos 6 al 12, que dice así: por Cristo como hijo sobre su casa, la cual
somos nosotros, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firmes el fin de la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Otra vez, pero Cristo como su hijo, sobre su casa. ¿Qué casa? Nosotros. La cual casa somos nosotros. Sí, somos nosotros la casa de Cristo. Sí, retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Tú eres casa del Espíritu Santo, casa de Cristo. Tú eres hijo de Dios, tú eres nacido de nuevo. Si te retener hasta el fin el camino de santificación y la esperanza de que un día será resucitado en Jesús. En otras palabras, vamos un poquito más. Versículo 14, 19 de Hebreos 3. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Con tal que. Eso es evidencia. No es únicamente, como algunos interpretan, no quiere decir que es necesario hacerlo para tener. Está diciendo que seremos evidenciados como hijos de Cristo, como aquellos que participamos con Él, si nosotros, con tal que nosotros evidenciemos las buenas obras, la esperanza, la confianza. Llegarmos al final y estamos firmes. Pasamos por todo el proceso de santificación y, como dijo el apóstol Pablo, terminé la carrera en batalla. ¿Quién de nosotros sabemos si vamos a volver? Ay, pastor, ahí de donde está la apostasía, de donde tampoco sino aquellos que están dentro de la iglesia parece que ya no. Y nosotros seríamos alguien que aparentemente somos cristianos, pero a mitad del camino, al nacer las espinas, como dice Jesús en la parábola del sembrador, en medio de las turbulencias, desistimos y no llegamos. Entonces, ¿qué es de nosotros? Nunca nos convertimos, estamos en la iglesia por conveniencia. Estaba lindo el lugar, el ambiente, los amigos, la gente bacanuda. Me encanta, tengo algún provecho con eso. Hasta acá en este cuentan pastores, evangelistas, presbíteros, que nunca nacieron. Como hemos visto, pastores que cayeron y no solo jamás se arrepintieron, estaban en un posto muy alto, cayeron y no aceptaron la disciplina. Se volvieron rebeldes contra la disciplina. Y eso es lo que declaró a ellos como nunca nacidos de nuevo. Porque se pusieron muy autosuficientes. ¿Quién eres tú para disciplinar mi alma? Yo te ordené ministro. ¿Quién tú piensas que eres? Estas son las clases de frases que dicen aquellos hombres arrogantes que una vez caídos en el pecado no se pueden volver más. Son las frases de Caín. ¿Quién me hizo guarda de mi alma? ¿Por qué me di cuenta de él? Son las frases de Lúcifer, son frases de la simiente de la semilla. No son formulaciones de un creyente arrepentido como yo vi un nombre de Dios tremendo, Jim Swaggart. El hombre era famoso mundialmente. Los más idosos acá, los más antiguos, no han recordado Jim Swaggart. Jim Swaggart pecó públicamente. Es decir, su pecado fue descubierto públicamente. Hermanos, para Dios permitir un pecado descubierto públicamente, Dios ha dado muchas y muchas oportunidades. No fue necesario que este hombre cayera públicamente. Y una vez que cayó públicamente, presentóse delante de todo el mundo en red nacional mundial, porque fue replicado por todo internet. Si usted quiere ver, mire en YouTube, ponga Jim Swaggart pidiendo perdón. Este hombre en lágrimas pide perdón a todas las iglesias, a todos los pastores, a su familia, a todo el mundo. Era mundialmente conocido, uno de los más eminentes y más grandes predicadores de Dios. Así estaba Jim Swaggart y Bill Graham. Hay parejitos. Pero
Billy Graham seguiu su ministerio, murió en gloria, honrando al Señor. Y Tim Sawyer cayó en el camino, pero para mí es el hombre más brillante que he visto en mi vida. Ante todo el mundo, en lágrimas, pide perdón a su familia por haber pecado. Se dirige a los pastores humildemente y dice: perdón a los pastores, porque yo hice más pesada la carga de ustedes. Es tremendo el pedido de perdón. Yo digo, acá está un verdadero creyente. No me importa la manera que cayó. Para mí este hombre es cristiano. Este hombre cayó, se arrepintió, fue disciplinado por Consejo de la Iglesia. De forma pública. Es una ciudad donde todos los hermanos enseñamiento sobre el pecado. En vez de esconderse, queda avergonzado, ustedes me humillaron públicamente, no. Él mismo se arrepintió, público. Es tremendo. Ahí está la evidencia del nombre de este creyente. Yo como pastor miro a este hombre y digo, Dios, este hombre es cristiano. Este hombre jamás perdió su salvación. Cayó, resbaló. ¿Y sabe por qué está la disciplina del Señor? Allá en el Cristo, exactamente porque hay hombres de Dios que pecan. Y Dios disciplina. Cuando usted peca, Dios te disciplina. Es diferente cuando uno que no es hijo de Dios, que no está en camino de obediencia, que no realmente conoció el dolor de Cristo en la cruz a través de una sensación, un sentimiento de gratitud tan grande que usted no lleva por poco la salvación de Cristo en mí. El camino de santificación para ti es serio. Aunque revalemos, hermanos, usted peca todos los días, nosotros pecamos todos los días. Nosotros resbalamos todos los días, pensamientos malos, miradas malas, cosas malas, hermanos. Pero está en el Evangelio de Cristo, está el poder del Espíritu Santo siempre corrigiéndonos. Pero eso no me quita la responsabilidad de así, vigilar y orar. Para que no caigas en tentación. El mismo Jesús, por eso Pablo cuando enseña, Pablo está empapado de lo que es la enseñanza de Jesucristo. Jesús enseñó a sus apóstoles eso. Cuidado, guarde, vigile, ore para que no. Entonces la santificación fue únicamente una obra del Espíritu Santo, porque Jesús nos va a enseñar eso. Nosotros tenemos la responsabilidad, es nuestra responsabilidad guardar nuestros pies. Mirad cómo andar. Estudiamos en Efesios capítulo 4. Andar conforme la vocación con que fuiste llamado. Esa vocación. Vamos un poquito el texto más. Dice así. El versículo 14 dice, 19, al 19. El Dios capítulo 3 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Eso ya leímos. 15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación y el contraste. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos aquellos que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? ¿Quiénes fueron los desobedientes? Esa es la conclusión. Y acá dicen, no fueron aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Versículo capítulo 4, versículo 1 dice, temamos pues, no sea, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Por qué? Versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo.
De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Parecía el pueblo de Dios, estaba en medio del pueblo de Dios, estaba como creyentes, pero no lo era. No creía, aún viendo todos los milagros. Ahí viene y dice, en el versículo 3 siguiente, dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de manera que digo, por tanto, juré en mi ira, no entrará en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar digo, así de ser de acá ya trae un contexto de día de reposo, este descanso final de nuestros hombres. Acá está hablando de ese día de reposo como una equiparación a la restauración final del mundo caído, a la segunda vida de Cristo. Este reposo, cuando nosotros vamos descansar, vamos llegar a nuestro destino final, descansar de todas nuestras obras que Dios nos hace. Descansar es terminar nuestro tiempo carnal. Bien. Hebreos 4, 7, 6, 7, 11, un versículos. Pero Hebreos 5, del 8 al 9, dice que Jesús aprendió a la obediencia, dice así, aunque era hijo, mira, como el mismo escritor del libro de Hebreos se impresiona, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Wow, aunque era hijo, aprendió la obediencia. Es una estupefacción, acá está como asustado, espantado, el autor diciendo, aún como hijo, sufrió, padeció todo eso y aprendió la obediencia. Tenemos varios textos, vamos a leer acá otro texto más, el último, así decir, cuando dice, para que le damos un parte de nuestra salvación, está hablando que el camino de santificación debe ser tomado en serio. Vamos a ver acá en Efesios 2:8 y Hebreos 2:3 nos dice así, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto de vosotros, no de vosotros, pues es don de Dios, no de obra, para que nadie se gloríe, que somos hechuras suyas, criados en Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros ya sabemos qué camino debemos seguir. Nosotros ya sabemos que nos toca como responsables por andar en temor y temblor por esta salvación tan grande que hemos recibido, gratuitamente, como evidenciando a la obra que Dios hizo por nosotros, evidenciando que somos salvados. Las buenas obras evidencian salvación, no la adquieren. ¿Amén? Si somos salvados, vamos sí o sí a hacer buenas obras. Pero las buenas obras podemos hacer aún si no somos salvados, pero no consigue esta salvación. Amén. Es nuestra obligación actuar con buenas obras, pero no significa que buenas obras salvan a aquel que actúa así. Y el último versículo sería Hebreos 2:3, que dice, ¿cómo escaparemos vosotros ya en el reino de una salvación tan grande? Y ahí tenemos el versículo 13, que es un contraste, parece una paradoja. Usted debe mirar y caminar con temblor y temor por una salvación tan grande. Pero el versículo 13 nos dice, porque Dios es quien en vosotros produce así el querer como Él, hacer por su buena voluntad. ¿Cómo vamos a entender esa aparente paradoja, esa aparente contradicción? Pastor, si yo debo hacer esto y debo velar por mi salvación, si yo debo esforzarme por caminar en un camino de santificación, y ahí viene en el mismo contexto el apóstol Pablo diciendo, ¿por qué? Como si estuviera explicando, ¿por qué Dios es quien opera en ustedes así el querer como Él hacer? Para mí eso es una evidencia de la más grande en que nosotros confirmamos y declaramos conforme nuestros hechos
a modo de acciones, si fuimos o no salvados. Si el querer de caminar en santificación y el hacer y el actuar está siendo aplicado en nosotros por parte de Dios. Es decir, yo voy a actuar de la manera como Dios me ha determinado a actuar si soy realmente salvado. Porque yo debo ocuparme de esta salvación tan grande, velando y celando por una vida espiritual que honre a Dios, si el Espíritu de Él está guiándome en mi querer y en mi hacer. Porque es una evidencia fantástica de que el Espíritu Santo está actuando en mí. Entonces no es una contradicción. Y mira qué cosa interesante, ¿no? Pablo tiene un paralelo de ese querer y ese hacer, ese temor y ese temblor en 1 Corintios 2, de 1 al 6. Vamos a leer ahora. Tenemos aquí. En 1 Corintios 15, 10, Pablo dice que todo lo que él hace por la gracia pura de Dios en él. Ese sí no veo que muy interesante. Un versículo solo. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo sabe que sacó todo su esfuerzo. Hasta trabajó con su propia mano para no ser pesado a las iglesias de Corinto. Y eso todo el esfuerzo para darle a la gente el evangelio de Cristo. Pero él tiene pleno conocimiento y plena convicción de que la gracia de Dios está sobre él. Entonces la responsabilidad es nuestra. Pero dependemos de la gracia para actuar de la manera como corresponde, en obediencia. Porque si miramos en Efesios 2, 3, somos por naturaleza hijos de ira y desobediencia. Ahora, si el Espíritu Santo está actuando en mí, yo voy a caminar en obediencia. Hay medio de la iglesia que salió del Egipto, que caminó en el desierto, cruzó el Mar Rojo. Había un montón de gente que Dios dijo, yo juré en mi ira, tú vas al infierno. No va a entrar en ellos. Y los mató 40 años. Dios 40 años aborrecido con ellos. Está queriendo en él. Es decir, desde cuando arrancaron, cuando Dios los saca ya ahí, Dios ya despide en todo hijo de Dios. Ninguno va a entrar. Mira las acciones de ellos, ustedes van a evidenciar que realmente lo que estoy diciendo, anticipadamente verdad. Entonces, desde el primer día hasta 40 años, Dios ya estaba satisfecho con ellos. Ahora, aquellos que cruzaron los 40 años, no todos eran rezongones, no todos murmuraron. Había de manera, aquellos que eran obedientes. Estaba Moisés, estaba Josué, estaba Aarón, estaba un montón de gente que no desobedecieron a Dios. En medio de toda la tribulación, la turbulencia, no desobedecieron a Dios. Y estos entraron a la tierra prometida. Moisés ya ahí pisó la puerta. Egipto murió antes de pisar en la tierra prometida. Pero los demás entraron. Entonces, la evidencia máxima de que Dios actúa en nosotros es de querer caminar en obediencia. Y el poder caminar en obediencia, que de querer hacer a un paso de iglesia. Yo quiero no decir mucho, pero tener la iglesia. Yo quiero un departamento acá en Capital, pero tener la iglesia. Yo quiero un departamento en Miami. Querer, todos van a querer, ¿cierto? Me parece como ejemplo, que deseo muchas veces. Pero como ejemplo, el deseo de uno, entre el querer y el hacer, hay una trama. Y Dios hace con que este querer que entre en nuestro corazón, por honrar a Él, por gratitud, de alabar a Él a través de nuestras obras, de reflejar su carácter a través de nuestro actuar y al vivir. Este querer cobrar de nosotros mismos un poco más de negligencia, de vivir de falta de negligencia, de vivir con más, digamos, con disciplina delante del Señor por la palabra.
este querer amanecer día, orar, leer la Biblia, por ejemplos, y este realizar, que es un largo tramo, que a veces tú mismo peleas y dices, pero hoy no pude orar, hoy no pude ver la luz del Señor ayudar. Si tú quieres, como dice el papá, es un paso largo entre querer y hacer. Yo quiero hacer el bien, pero el mal que no quiero, ese mal. Entonces, entre el querer y el hacer, y ese camino de santidad es Dios impone. Tanto el querer como el realizar, el hacer. Y gracias a Dios, tenemos al Espíritu Santo cuidando de nosotros en este particular. Y nosotros sabemos que cuando no estamos cumpliendo con lo que Dios quiere, vamos a hablar con el apóstol Pablo en capítulo 7 de Romanos. Yo quiero ver la Biblia, pero el no realizar no está conmigo. Yo quiero hacer eso, pero no logro. Entonces esa es nuestra exigencia. Todo lo que Cristo en su obra exige de nosotros es obediencia. No es que nosotros los creyentes no tenemos nada que hacer. Tenemos que caminar en santificación, esforzarnos por obediencia para honrar y glorificar y no vituperar la sangre del Cordero que murió por nosotros. No pisotear la sangre de Cristo, sino que honrar su nombre, viviendo en santificación, sabiendo que la responsabilidad de nuestras acciones son nuestras. Y ahí termino con una ilustración. Imagine que tú naces con un par de ojos. Estos ojos son gratuitos. Es gracia pura. Tú recibiste tus ojos. Y estos ojos tienen una visión. Fuiste privilegiado. Tú no puedes hacer nada para hacer viendo o siendo. Nada. O tú recibes o tú no lo recibes. O tú ves o tú no ves. Pero el uso que tú vas a hacer de tus ojos es tu pura responsabilidad. Asimismo es la salvación. Cuando tú ganas la salvación, tú la ganas gratuitamente. La vida eterna es la promesa de la salvación. Tú ganaste la vida eterna sin tener que hacer nada. Tú no podías agregar ni quitar nada de la vida eterna. Pero lo que tú vas a hacer de tu vida es eterna si tú estás convertido en nación. Empezó ahora, decirte de nuevo, y empezó ya tu vida, que tú no mueres más. Lo que tú vas a hacer en tu vida es pura responsabilidad. Claro eso, amén. Así podemos entender un poquito mejor. Es gracia, pero la responsabilidad es tuya, lo que tú vas a hacer con eso. Y va a ser cobrado de ti porque, bueno, le di un par de ojos, a otro no le di. Tú naciste con una excelente visión, al otro es ciego, el otro nació ciego. Y tú estás despreciando eso, utilizando tus vistas para hacer cosas que no corresponden. Es un ejemplo. Entonces, Dios te va a cobrar. Tú estás llevando a la ligera lo que el otro daría su vida para tener. Entonces, es lo que Pablo está hablando a nosotros acá. Lo que el Espíritu Santo está hablando a nosotros acá. Tú recibiste una vida eterna, la salvación tan grande, tan caro precio. Pero estás llevando tan a la ligera cosas que el otro no tiene. Y quizás jamás podrá. Entonces, glorifica a Dios por lo que tú has recibido de esta vida. Y haz buen uso de esta vida eterna que ya no. Oremos.